Muy bien, hermanitos míos, vamos a pasar al estudio. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 10. Y al final yo quisiera preguntarles, no voy a distraer un poco el inicio del estudio, hacerles una pregunta respecto a la continuidad de los estudios en la forma en que la estamos llevando. Estamos llevando 2 jueves un estudio sobre Marcos y 2 jueves estudios sobre asuntos de la iglesia local. Entonces más adelante al final quisiera preguntarles si seguimos de esta manera llevando 2 y 2 o alargamos de una forma. Lo que no quiero, hermanos amados, es que se pierda la idea y la continuidad de lo que estamos viendo. La escritura es buena y perfecta, pero hay que ser muy ordenados y en estos bloques, aunque todo está relacionado, en realidad mi preocupación por ustedes, hermanos, es que no se pierda la intención del estudio. En Marcos estamos viendo cómo ser siervos y no servidores, y tiene que ver precisamente con Juan capítulo 10 en el tema que estamos hablando sobre la grey de Dios y sus pastores y quienes están al frente de la iglesia de Dios. Y en este ejemplo, entonces, yo quisiera preguntarles si alargamos como más estudios de 3 o 4 estudios de lo mismo y otros 4 a continuación, pero más adelante les confirmo y les voy a preguntar que me ayuden a tomar una decisión al respecto. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, amado Señor, te doy las gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tengo, también, Señor, de poder compartir con tu pueblo lo que me has estado también enseñando. Y no es lo que me estás enseñando, Señor, a mí, sino lo que tu palabra dice. Entonces tu palabra no es diferente para cada uno de los que en esta noche van a estar escuchando tu verdad, Señor. Es igual para todos. Entonces, Señor amado, en este tema, guíanos para entender la necesidad de tu pueblo, que tu pueblo tiene, Señor, de ser dirigido de una manera sabia y temerosa. Y también la responsabilidad de aquellos a los cuales tú has puesto, Señor, al frente, ya en la autoridad delegada, Señor, para que todos los que tenemos esa responsabilidad hagamos nuestra labor y nuestra función como buenos siervos de Dios. Amado Señor, te ruego tu bendición y tu guía, tu sabiduría en este momento, y a tu pueblo inteligencia para entender, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanitos. El jueves anterior vimos Juan capítulo 10 y estamos viendo, porque es el texto base, Juan capítulo 10 todo el capítulo, pero vamos a ver más adelante unos más que están en Ezequiel. Y estuvimos hablando el jueves anterior de la autoridad de Dios, ¿no? La autoridad de Dios en la iglesia. Entonces, para ser realmente obedientes a Dios debemos obedecer la autoridad delegada. Y hablamos de las 2 clases de autoridad, ¿no? La autoridad directa de Dios que encontramos a través de su palabra, ¿verdad? Ahí está la autoridad de Dios. Él dice lo que debemos hacer y no debemos hacer. ¿Cómo hacemos para comprender la voluntad de Dios? Tiene que ver con comprender lo que la Escritura dice. Espero en el Señor, ¿no? En realidad, mi esposa a veces dice, yo me la paso estudiando, ella ya conoce mi rutina, ¿no? Pero yo sé que debo dedicarle tiempo a ella y ella entenderá que a veces el tiempo para el Señor es también mucho más importante, con respeto para mi esposa. Porque yo tengo que aprender de lo que Dios tiene acá para poder compartir con ustedes. Pero esto no va a servir, en cierta manera, no va a ser efectivo, real, si ustedes no están aprendiendo también de la misma Escritura. Porque eso no los exime al pueblo, no exime al creyente de ser descuidado en su devoción personal. ¿Cómo está su devoción personal día a día? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿O somos de los que nos levantamos y salimos y nos acordamos del Señor en cualquier momento, pero no apartamos un tiempo específico para encontrarnos con Él? Estamos más involucrados en otras actividades que no tienen nada que ver con sentarse, abrir la Biblia y esperar que Dios me hable a través de ella. Entonces, en la autoridad delegada que Dios muestra a través de su palabra, Él nos habla de cuatro ejemplos, 4 formas en las que la autoridad delegada se manifiesta, y eso lo vimos el jueves anterior, ¿no? Una fue, por ejemplo, en la familia, autoridad delegada hacia los padres; en el gobierno, la autoridad delegada hacia los jueces y quienes tienen el poder que Dios da. Recordemos que es el Señor, así sean gobiernos malos y perversos como el que tenemos ahora, pero sabemos que el Señor tiene el control, hermanos, y no debemos temer que Él cuida a los suyos. Independientemente de eso, la Escritura dice que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Y una de las tareas que tenemos como iglesia, hermanos, es orar
fervientemente para que no haya sufrimiento hacia nuestros primeros prójimos, que somos nosotros, y nuestros semejantes allá, que van a necesitar ¿qué? No solamente el apoyo de la iglesia, ¿en qué aspecto? En llevar el evangelio en medio de tiempos tan difíciles, nada más, ¿no? De pronto algunas iglesias se han involucrado mucho en el aspecto social, ¿verdad? Que está bueno, pero no fue lo que Dios nos mandó, ¿no? En otros aspectos que tienen que ver con suavizar o aliviar las cargas que nuestro prójimo tiene, pero no es lo que Dios nos mandó a hacer. Dios mandó a decir primero, háblenle del evangelio, y eso es lo que en Marcos capítulo 6, versículo 7, Él va a enviar de 2 en 2 a sus discípulos. Entonces, en el concepto de autoridad de la iglesia, en el pastorado, por decir así, la Biblia nunca enseña ni ha enseñado un solo pastor, siempre enseña pluralidad de ancianos o de autoridades. Y ahí podemos considerar a los diversos hermanos y hermanas que estando sirviendo en la iglesia del Señor, van a detendar, van a practicar, van a ejercer una autoridad también encargada por los ancianos para diversas funciones, y esa autoridad que se debe respetar. Entonces, el otro punto que vimos que no alcanzamos, pero es reconocible, es la autoridad delegada de Dios en el trabajo, ¿cierto? La Biblia dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, ¿cómo es nuestra actitud ante nuestros patrones, no? Ojalá no sea usted uno de los creyentes que tienen la fama como decir, es conocido porque no acata autoridad. Yo he sabido de algunos que jefes que me dicen: no, es que esta persona y no es muy correcto lo que me dice, es como si el hermanito o hermanita luchara con ese aspecto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado qué concepto están teniendo nuestros patrones, nuestros amos terrenales hacia nuestro testimonio. Yo lo he escuchado y no lo he mencionado, lo menciono ahora porque es el tema para hacer un llamado de atención a que tengamos cuidado, porque eso es parte de nuestro testimonio como hijos de Dios. Obedecer la autoridad delegada de Dios en la familia hacia nuestros padres, en el gobierno hacia las leyes o hacia los jueces, y en el trabajo hacia nuestros amos o nuestros patrones. Y en la iglesia, que era donde veníamos, como el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia, bajo la autoridad de Cristo están los líderes, designados por Dios, tales como los ancianos, llamados también pastores, maestros, los diáconos, ¿verdad? Lo que está en Efesios capítulo 4, versículo 10 en adelante, 11 en adelante, ¿no? Y él mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros y otros que están ahí, otros dones. Bueno, eso está en Efesios 4. Dice Hebreos 13:7, ahí fue donde quedamos, ahí tengo mi rayita: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero hay una razón que ustedes deberían tener la misericordia de entender cuál es la carga emocional y espiritual que tenemos nosotros, que es porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos 13:7, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, yo no me quiero quejar, obviamente, pero espero que ustedes tampoco me den a mí motivos de quejas o de dolor. Algunos me dicen que por qué soy tan inquisitivo en algunas cosas, que ustedes ya se han dado cuenta que soy muy marcado en reclamar algunas cosas, pero es que yo estoy preocupado también porque yo tengo que darle cuentas a Dios, y si tengo temor de advertirles a ustedes ciertas cosas que deben ser puntuales, puedo dar ejemplos y no los voy a dar ahora porque van a decir: volvió otra vez a ser otra vez inquisitivo en lo mismo, ¿cierto? Entonces no importa lo que usted pueda pensar, hermano, de eso, porque eso no es responsabilidad suya, sino responsabilidad mía. De pronto a usted no le guste que yo sea estricto o insistente en algunas cosas, pero están en la Biblia, y lo que está en la palabra no se desobedece. Entonces, había una ilustración respecto a un mensaje que el hermano Billy Graham predicó cientos de veces. No sé cuántas, se me olvidó ahorita en mi memoria cuántas veces predicó Billy Graham sobre Juan 3:16, y siempre le hacían el reclamo: ¿por qué enseña siempre lo de Juan 3:16? Ya llevaba bastantes enseñanzas diferentes siempre sobre Juan 3:16, y él decía: pues hasta que no aprendan, no cambio. En realidad, hasta que el pueblo de Dios no reciba, no voy a cambiar. Y esa es la tarea, hermanos, porque la palabra va a estar ahí. No podemos decir: enseñamos algo de la Escritura, arranquémoslo y ya no lo volvemos a enseñar.
No, va a estar ahí. Entonces, hermanos, nosotros velamos por ustedes. Esa es la tarea. Les guste o no les guste, nosotros velamos por ustedes. Entonces, el día que Dios ya no me tenga acá, pues yo ya me descanso. O ya no tenga a los hermanos responsables aquí, ya nos podemos descansar. Pero eso no quita la tarea que tenemos por delante ahora. 1 Pedro 5, 2 y 3 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, la tarea del pastor, del anciano, es cuidar a los hermanos de la iglesia. No es cuidar a los que están fuera. Eso Dios llamará a los que tienen que cuidar afuera. No es estar persiguiendo a los descarriados, sino velar por ellos para traerlos. Pero no podemos obligar a nadie a que se congregue. No podemos obligar a nadie a que sea obediente a lo que la Escritura dice. Ustedes darán a cuenta a Dios si quieren seguir en sus actitudes de rebeldía o de flojera o de pereza o de poco compromiso. Es responsabilidad suya también. Pero mientras el hermano responsable esté al frente, tiene que estar marcando esa idea, ese concepto. Por eso, apacienten la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? Para que los hermanos que están aquí con voz alta, para que los que están en Zoom escuchen también. ¿Qué es apacentar? O alguno en Zoom abra su micrófono y comparta. Pero díganme, ¿qué es apacentar? Cuidar, ¿qué más? ¿Tienes la idea de cuidar? ¿Qué más? ¿Qué hace el pastor? Lleva a lugares buenos, lugares delicados, y el rebaño es apacentado, es cuidado, es alimentado. Por eso en la iglesia del Señor deben haber maestros, evangelistas, pastores, profetas. ¿Qué significa eso? Que hablemos la palabra de Dios como es, no los profetas de hoy día, no que hacen escuela de profetas y esas mentiras que enseñan en otro lado. Eso no existe. La Escritura es muy clara. Usted habla la palabra de Dios y usted está hablando en el nombre de Dios. Por eso aquí se habla única y exclusivamente la Escritura, ¿sí? Entonces vamos a ser muy correctos en ese. Dice: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces, cuidando es el ojo sobre todos ustedes. Esa es mi tarea. No sé cuántos de ustedes tienen el ojo en mí, pero imagino que por ser el que está delante es el que más es observado. Tengo tantas fallas, hermanos, que si le pidiera a alguno de ustedes que me hiciera la lista, me voy a sorprender. No, de pronto ustedes por pena dicen: no, el hermanito Carlos es un alma de Dios, es un varón. No, pero yo sé que ustedes tienen una lista contra mí, eso uno lo sabe, porque uno no es perfecto, y muchos de ustedes, de alguna manera, muchos de los que están aquí, de alguna manera, de esa forma, pues tienen algo en su corazón que es bueno que estén también presentando delante del Señor. Pero mis queridos hermanos, eso es parte del trabajo que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza. O sea, yo no estoy aquí de mala gana. Entonces, por eso cuando alguien me preguntó que si íbamos a hacer reunión el jueves, incluso el que viene el sábado y el domingo, pues claro, no podemos, mientras yo esté acá, yo lo hago, así venga uno o dos, lo vamos a hacer. Porque para mí es muy importante el respirar. Así como no puedo dejar de comerme mi empanadita y con tinto en las mañanas, entonces debo escudriñar la Escritura y compartir la Escritura en la comunión de los santos. Dice: cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Asústense el día que diga: bueno, hermanos, vamos a pasar la bolsita del diezmo, ¿no? Y vamos a recoger, porque no, ahí sí salgan corriendo o sáquenme de acá, porque eso no es bíblico, esa enseñanza. Entonces, ¿quién cuida al pastor y al obrero del Señor? La misma iglesia. Es un tema que después se hablará más adelante en otro de los bloques que tenemos pendientes, de estos 7 que son. Vamos apenas en el segundo, ¿no? Hemos visto membresía y ahora la congregación de Dios y quienes le dirigen y quienes están al frente. También hay unos hermanos que reciben un encargo, ¿no? Que es lo que estamos viendo los sábados a las 6 con los caballeros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y estamos aprendiendo a ser en ese aspecto siervos, no solamente servidores ocasionales. Entonces eso implica delegar autoridad. Entonces en algún momento los hermanos responsables vamos a delegar, a entregar, a encargar autoridad en algunos hermanos, que es la misma autoridad de Dios. Entonces, para que ejerzan una función, aunque también tiene que ver con el aspecto espiritual, pero una función más, digamos que administrativa, digámoslo así, más práctica en esa forma. Y después cuando lleguemos allá lo explico. Dice: sino con ánimo pronto. ¿Ve? Nosotros estamos sujetos a muchos altibajos. A unos hermanos estuvimos hablando sobre ese aspecto del ministerio, y no sé, ellos hablaban de etapas que también pasaron como nosotros hemos pasado, que es como, yo lo llamo quemarse. Llega un momento en que ya no dimos más.
y uno pega un bajón. Y por eso la iglesia tiene que estar pues animada y motivada por hermanos, que cuando el hermano caiga, el otro tome su lugar momentáneamente o en su momento para seguir avanzando y creciendo como iglesia. Cuando el siervo, el obrero, el pastor o el anciano, por cansancio de la obra, no por el cansancio del trabajo, porque eso a todos nos toca. Fácil sería, yo llego cansado del trabajo, ya no hago culto porque no, estuve un día muy estresante y no tengo ni tiempo ni corazón para sentarme a abrir la Biblia y explicar. No, señor, así no se hace. Pero habrá momentos en que los hermanos que vienen ahí apoyando, como Josué y Caleb, que sostenieron a Moisés cuando a los amalecitas luchaban contra Israel, ¿no? Mientras él mantuvo arriba el báculo, el pueblo ganaba. Hermanos, y es necesario. Por eso el Señor está levantando aquí dentro de la congregación a hombres y mujeres fieles que van a sostener a los ancianos cuando ellos, por algún momento, por cansancio físico y también espiritual, no por pecado quiere decir, espiritual quiere decir ya un agotamiento, ustedes me entienden, puedan seguir reemplazando y sosteniendo para que la iglesia avance. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Cuando lleguemos a ese punto vamos a hablar de algunas características del anciano pastor. Y esas características, no como las marcas que estamos viendo aquí en Juan 10, sino características ya del carácter, ¿no? Carácter. Entonces vamos a ver lo que dice esto, 1 Timoteo capítulo 3. Y ustedes van a en cierta manera, saber si el hermano tiene o no tiene estas características. Bueno, cuando lleguemos allá. Entonces vamos a seguir en este punto que está acá. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Entonces, Jesús y los apóstoles en realidad no solamente autorizaron a los ancianos o a los pastores o obispos para liderar, sino que redefinieron el liderazgo como un servicio humilde y de sacrificio. Esa debe ser como la marca, como decir la norma, ¿no? Sacrificio y trabajo, ¿por quién? ¿Por él mismo? No, por la iglesia. Entonces, hoy día no es lo que se ve en muchas congregaciones, sin criticar la manera en que ellos ejercen ese aspecto de iglesia, pero no es el aspecto bíblico, lo lamento. Entonces, la iglesia no está para servir al pastor, hermanos. El pastor o el anciano está para servirlos a ustedes. Y eso lo dijo el Señor cuando en Juan capítulo, más adelante en Juan 19, Él lavó los pies a sus discípulos. Y se acuerdan lo que dijo en esa enseñanza, no es necesario, el que quiera ser el mayor, sirva. Si usted quiere ser el mayor acá, sirva. Si quiere ejercer una función de iglesia, ya sea en la alabanza, ya sea en la dirección, ya sea en la enseñanza, sirva. Esa es la norma bíblica, no la norma humana. Entonces debemos aprender a servir. Entonces, Pedro, lo acabé de leer en 1 Pedro 5, 2 al 4, pero el verso 4, así es, 2 al 3, 1 Pedro 5, 2 al 4, creo que es. Pedro afirmó esa responsabilidad de los ancianos de supervisar, de estar atentos para pastorear. Y también mandó, o sea, fue la orden, porque esa orden viene de Dios, llamó a los ancianos a liderar de una manera mansa y ejemplar. Vamos a 1 Pedro, creo que me faltó ese verso. Creo que ustedes lo tienen ahí, pero en 1 Pedro capítulo 5 habla de un concepto que ya lo hablamos el jueves anterior y dice desde el verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice algo, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. En este caso no habla del anciano solamente, el anciano en madurez, sino el anciano, o sea, el pastor. Porque todo el contexto de 1 Pedro 5, del 1 hasta el final, digámoslo así, es sobre el liderazgo. Y el Señor le dice, ¿por qué a los jóvenes? ¿Por qué no dice a otros diferentes? ¿Por qué no dice adultos? ¿Por qué a los jóvenes? Bueno, porque nosotros, me incluí ahí, cuando éramos jóvenes nosotros teníamos esa tendencia a ser de muchas maneras rebeldes y en cierta forma oponernos a la autoridad establecida. Y también porque el joven es el que está aprendiendo. Recuerden, hermanos, la iglesia es del Señor. Si los ancianos faltan, la iglesia no se debe caer. ¿Qué pasará si los ancianos ya no están? Si Carlos no estuviera para enseñar, ¿quién va a enseñar? ¿Se están preparando ustedes para enseñar? ¿Se están preparando ustedes para servir? ¿Se están preparando ustedes, hermanos y hermanas, para sostener a la grey de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios aquí reunida? Esa es la tarea. Si por alguna situación faltáramos, Dios no quiera, pues yo no quiero faltar, pero si llegara a pasar, ¿qué pasará con la iglesia?
¿Quién llegará a ejercer doctrina? O dice, bueno, ya que no está el gordito cansón, vamos a hacer esto y vamos a voltear esto y vamos ahora sí. No, hermano, se debe cuidar la ortodoxia, ¿no? La rectitud de la enseñanza, lo recto, ¿no? Y eso está en la palabra de Dios. Yo por eso me cuido mucho de ir a la Biblia. Si hay una oposición en cierta manera o reclamo, sea por mi carácter, como Carlos, como persona, que estoy cambiando, estoy mejorando, estoy buscando acercarme al Señor, pero no se negocia la escritura ni la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hermanos, dice en Mateo 20, 25 al 28, pero ténganlo ahí porque dice algo: igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y fíjense lo que dice el siguiente verso: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Quién debe ser humilde? Todos, tanto el anciano como la grey de Dios. Aquí no hay altanería, no, que yo soy el que, yo he dicho también como por molestar, créanme que no es como por jactancia, eso lo quiero aclarar. Yo tengo un conocimiento de la palabra, pero eso no me hace perfecto. ¿De qué me sirve conocer Biblia si no vivo Biblia? ¿De qué me sirve conocer a Dios si no me acerco a Dios? ¿De qué me sirve entender estas verdades si no las quiero vivir? Por ejemplo, los temas sobre Mateo capítulo 5 a mí me están dando duro. Y en el tema que viene estoy frenado. Hoy es jueves y estoy frenado. ¿Qué significa frenado? Dios mío, que el Señor me da un tirón de orejas, y ese tirón de orejas significa que no lo estoy viviendo como lo voy a enseñar. Ahí sí me van a perdonar. ¿Tendré 3 días para vivirlo? No me alcanzan este jueves, viernes, sábado, sino trasnocho el domingo enseñarles. Ya no alcanzo, hermanos. Pero sí Dios me hace el llamado de atención. Usa su campanita y me dice: ojo, Carlos, puede estar fallando en esto. Entonces, los primeros escalones de Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 10, creo que tienen que ver con mi crecimiento como hijo de Dios, como creyente, ¿verdad? Sí, pobres en espíritu, mansedumbre, llorar. Pero hermanos, esto es muy importante que vivamos este aspecto. Y cuando digo vivamos, porque eso es lo que la iglesia está necesitando. Si ustedes se han dado cuenta, a través de estos meses la iglesia ha tenido un levantar. ¿Y ese levantar de quién viene? Del Señor. Pero el Señor no puede obrar si no ve corazón y dispuestos. Ustedes también son la causa de ese levantar en la iglesia, hermanos. Es porque muchos hermanos han llegado a ser conscientes de su tarea como iglesia, de su tarea en el cuerpo de Cristo y de su tarea de santidad y de obediencia. Es por eso, porque Dios no levanta muertos así por así. Si el muerto en realidad no va a obedecer, no va a querer. Él ha sembrado la semilla y la semilla está dando resultados en el corazón de ustedes. Y por eso estamos aquí. Les invito a que lean más adelante 1 Pedro 5, desde el verso 5 hasta el verso 11. Porque ahí tiene que ver sobre nuestra actitud de corazón. Humíllense, Dios resiste a los soberbios. También dice: no se afanen, echen su ansiedad sobre él, en el verso 7. Pero también dice: estén atentos, ojo, vigilen, porque el diablo, dice, vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Y esa es una tarea de todos los días. El Señor dijo en Mateo 20, 25, dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿verdad? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, ¿cierto? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Se imaginan ustedes? Usted, el más humilde de mis hermanos, con respeto utilizo ese ejemplo de humildad, debe considerarse en cierta manera que usted está por encima, está arriba del que dirige. Eso es lo que dice la escritura acá, ¿no? Dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, tengan en cuenta, ustedes tienen un siervo, ¿no? En realidad, yo me inclino ante ustedes, hermanos, porque eso es lo que la escritura dice. Yo debo vivirlo de esa manera. Pero sí les quiero pedir un favor, ¿vale? Entonces, yo voy a ser el siervo de ustedes, pero no se aprovechen. Vamos a la escritura, porque la palabra es la que entonces todos sumisos los unos a los otros. Es lo que la palabra de Dios dice. Muy bien, hermanos, cuando el buen pastor dio su vida por las ovejas, no solo las rescató del poder del pecado, sino también ¿qué más hizo el Señor? ¿Qué más dio a la iglesia? Los rescató. ¿Qué más Dios le dio a la iglesia? No simplemente sacó el pecado, sino nos dio ¿qué?
una función, nos dio una tarea. Usted no está aquí por casualidad. Sí, encontramos buenos amigos, es verdad que tenemos buenos temas de charla, pero estamos enfocados en la Escritura, en conocer al Señor. Y también el Señor redefinió la grandeza y la autoridad de su rebaño rescatado, porque nosotros tenemos autoridad, recuerden, nosotros representamos. Si usted no lo ha visto en esa norma, hermano, escudriñe la palabra. Nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Y como dice la Escritura, todo lo que atamos acá lo desatamos arriba, porque nosotros le damos el aval en cierta forma a quienes vienen a congregarse, si en verdad son de Dios o no, no porque sean creyentes o no creyentes. Eso no lo definimos nosotros, lo define el Señor y la relación de esa persona, pero sí viendo su vida y viendo su involucramiento y viendo su fidelidad y parte de una membresía de iglesia, podemos decir verdaderamente esta persona es del Señor. Entonces es aceptado en cierta forma como parte del pueblo de Dios, y eso es dar autoridad, hermano. Todos ustedes la tienen. Hablé de Juan capítulo 13, yo había dicho 19 porque es cuando él salió hacia la cruz. Pues en Juan 19, cuando él lavó los pies a sus discípulos, y él lo dice: yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Eso significa, algunos lo han aplicado de manera literal, pero eso no significa de hacerlo literal. ¿Y qué tal nosotros aquí lavándonos los pies? Solo los que son las manicuristas lo hacen, pero nosotros no. Ellas son las que se enfrentan a muchas situaciones, ¿no? En las personas con las cuales les traban, nosotros no. Pero sí tiene que ver con lo que está detrás de esto, que es el ejemplo. Dice, por ejemplo, porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces el Señor lavó la suciedad de sus discípulos. Ellos en entonces no eran zapatos cerrados sino sandalias, eran caminos llenos de polvos y de piedras, y llegaban a la casa, y un gesto de hospitalidad. Eso es cultural allá, aquí no se ve, allá en el Medio Oriente es cultural, aún se hace, donde la hospitalidad es sagrada. Por eso el Señor en Marcos capítulo 6 versículo 7 les dice a sus discípulos: vayan, los voy a enviar de 2 en 2, pero no lleven nada. Hoy día el principio se aplica, pero no va a ser de la misma forma. Y en ese entonces un gesto de hospitalidad y de honra para el que venía era lavar sus pies, ¿verdad? Lavarle los pies de la suciedad del camino. Pero es tan interesante lo que hizo el Señor. Aquí en Juan capítulo 3 lavó los pies de sus discípulos, ¿cierto? Juan 13, 14 al 16. Descalzó los pies de sus discípulos y los lavó la suciedad con sus propias manos. Pero ¿qué pasó al siguiente día? Porque pasó al siguiente día. ¿Qué pasó? Mejor dicho, en la misma noche fue llevado, y al siguiente día él fue despojado. Y esas mismas manos que lavaron los pies de los discípulos fueron clavadas en una cruz para lavar el pecado del alma de sus discípulos y de todos aquellos que hemos creído. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Aquellos que se ven perdonados, hermanos, que nos hemos visto perdonados a los pies de la cruz, debemos mirar el liderazgo y la grandeza de un modo inverso. ¿Sí? Los impíos buscan enseñorearse, los siervos buscamos servir. Eso es en realidad lo que significa. Muy bien, en este tiempo que me queda, como dije, no estoy corriendo. Lo importante es que, hermanos, estemos aprendiendo y conociendo la verdad. Dice otra marca del anciano pastor. Vamos a Juan capítulo 10, donde estamos, ¿no? Yo me pasé a 1 Pedro, pero en Juan capítulo 10 dice otra característica en el verso 4. Hemos visto varias marcas, ¿no? de los pastores, pero dice una aquí que dice: él va delante de ellos, dice en el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, un verdadero anciano pastor o líder o guiador, ¿verdad?, da un ejemplo de liderazgo. ¿En qué aspecto? No solo predica, ¿verdad?, sino que crece en vivir la verdad del evangelio. Yo espero que ustedes estén viendo en mí la sinceridad de un hombre creyente y no la hipocresía de un mentiroso o de un impío entre ustedes. Porque hay iglesias que son lideradas por impíos y se ve en la manera en que actúan, en que hablan, en que como manejan ese aspecto de ser iglesia. Hay líderes que son autoritarios, como vimos Diótrefes cuando vimos en 3 de Juan, y lo vemos en ejemplos documentados que hoy día vemos en grupos de iglesia. Aquí no. Entonces, hermano, el anciano pastor que no crece en vivir en verdad, o el hermano, y eso también aplica para todos obviamente, pero como el tema es por la autoridad,
que no lo hace, vamos a hacer en cierta manera como la sal sin el sabor, ¿sí? Habrá predicaciones sin unción, y eso es lo que a mí, yo no estoy para agradarlos a ustedes, hermano, de verdad, pero yo me preocupo. ¿Será que sí entendieron? ¿Será que sí recibieron? Y yo me estreso, espiritualmente hablando me estreso, porque uno espera que haya resultado. Cuando no hay resultado, yo tengo cargo de conciencia, lo hice mal, no lo hice bien, que estuvo mal. Yo por eso grabo y vuelvo, y a veces mi esposa me vuelve otra hora ahí escuchándome al alter ego mío, que se llama mí mismo. Entonces, Carlos escucha a mí mismo, y mí mismo se sienta, y aquí las embarré, o a veces aquí no dice lo que, a veces no, hermanos, voy a buscar de en adelante la tendencia en el púlpito de ser más sacro, menos liviano en ese aspecto. Espero me hayan perdonado si en algún momento fui con algunos chistes o algo, o que no son malos, pero tampoco por lo sacrosanto de lo que estamos haciendo acá, de enseñar la palabra de Dios. Entonces yo les pido perdón, voy a tratar de ser más claro, no así amarrado al púlpito como algunos enseñan, para que ustedes aprendan, no, no, esa no es mi manera de predicar, yo soy más flexible, pero voy a tratar de ser muy en este aspecto muy cuidadoso, porque quiero que mi predicación tenga la unción del Señor, hermanos, porque el Señor no va a usar un canal sucio. Ustedes conocen yo tenía en lo que es la lingüística, ¿no? El emisor, el canal y el receptor, ¿cierto? ¿El emisor quién es? En la iglesia, el emisor. Sí, Dios. El canal, así soy yo. Y el receptor, son ustedes. Pero si el canal está sucio, puede haber un problema, aunque el Señor promete, no dejaré que mi palabra vuelva vacía, no hará todo a lo que ella le enviare. Pero si el canal está sucio, la palabra no va a fluir igual, aunque va a llegar, créanme, Dios no va a dejar que se pierda la oportunidad. Pero ¿quién lleva las de perder? Yo. Entonces yo tengo que estar, mi esposa a veces me pierde por 1 o 2 días que no, estoy ausente, y estoy ahí, y a veces entra al cuarto como para hacerse notar. No, mentira. Ella entra a traerme un tintico de agüita, y estoy ahí, a mí me da pena que ella me vea en algunas situaciones ya espirituales ahí, pena en el aspecto de lo que estoy ahí sintiendo, porque yo quiero, hermano, en verdad que haya fruto, haya provecho, eso es para ustedes, porque yo quiero el bien de ustedes tanto como lo quiero en mi propia vida. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:15, esfuérzate. Vamos a leerlo en la Reina Valera, porque yo lo tengo en la versión nueva traducción viviente. 2 Timoteo 2:15, y lo cantamos acá, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un verso que me aprendí en mis tiempos de joven. Eso fue un verso que ya está en mi mente y me enseña precisamente eso. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esa es mi primera tarea. Procura con diligencia presentarse a Dios. Entonces, cuando yo veo una maestra que no estudia la Escritura, cuando yo veo un siervo de Dios que no se ve que esté estudiando la Biblia, yo ahí pues no voy a recibir la palabra, pero eso se ve en cierta manera, se nota la falta como de preparación, la falta de profundidad en la Escritura para poderla compartir. Porque primero tenemos que presentarnos a Dios como aprobados. ¿Qué es lo contrario de aprobado? Desaprobado. Pero ¿cuándo sabré si yo cuándo soy desaprobado? El día que me presente delante de Dios. Entonces procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Yo sé que hay creyentes, yo sé, y yo no lo digo como ilustración, que aún luchan cuando uno dice un verso y lo empiezan a buscar, y uno les ve que agarran la Biblia y la traducen, y a veces se asustan porque me pasé. No, ya deben por lo menos saber en qué aspecto del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿cierto?, está tal o cual escritura, y pueden ir rápidamente a buscar. Y dice la Escritura en la versión que le dice: sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Aquí en 2 Timoteo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que usa bien la palabra de verdad, ¿cierto? La palabra usar en el texto griego significa cortar, como corta la mantequilla, un cuchillo caliente la mantequilla. O sea, hacer de esta manera tan claro y en esta manera tan correcto y tan diáfano que la Escritura no va a admitir confusión. Por eso debemos tener muy en cuenta cuando explicamos la palabra, no usar la filosofía, no usar, por ejemplo,
por ejemplo, los ismos que hay, el objetivismo, el pragmatismo, esas palabras que tienen que ver con que a veces involucran lo que yo explico. Yo tengo que ser directo y explicar la Biblia, nada más, ahí está. No me pongo a ponerle los ismos, ¿no? Y explicarlo de acuerdo al concepto objetivo, subjetivo, y todo lo que la filosofía usa y que ha permeado mucho las predicaciones modernas. Por eso me encanta mucho escuchar maestros de la Biblia, me encanta escuchar a Juan Manuel Valls, bueno, me encanta escuchar a Paul Washer, me encanta escuchar a Suger Mitchell, me encanta escuchar a Miguel Núñez. Ellos van a la palabra y ya. Y si nosotros somos buenos canales, los receptores la van a recibir, porque el Señor no va. Entonces cualquiera de nosotros puede serlo, pero hermanos, hay que estudiar. Terminamos en estos 2 minuticos ya, 2 minuticos. La iglesia necesita obispos, pastores. Bueno, obviamente al hacerlo la iglesia lo va a seguir. Va a haber un resultado. Yo no quiero que me sigan ustedes a mí porque soy Carlos. Yo soy el menos de carácter que pueda darles ejemplo. Pero sí sigan a Carlos por lo que es la enseñanza. Eso es lo que en realidad lo que el Señor dice. Conocen la voz, no que conozcan mi voz como tal, sino la voz del Señor que yo enseño. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces el anciano necesita involucrarse en 2 cosas y ahí vamos a parar. Necesita o debe trabajar en la iglesia 2 aspectos, lo fundamental y lo práctico. Lo fundamental tiene que ver con crecer en la palabra. Y esa es mi tarea. Yo estoy insistiendo siempre, vengan a la reunión, asistan, compartan, congréguense, reúnen. Hay situaciones, en verdad hay que entender, trabajo, distancia, hay muchas razones y son valederas. Y cada uno de ustedes sabe delante del Señor qué razón tiene, pero cuando no están esas razones, ¿qué razón le damos a Dios? ¿Qué excusa le damos? No hay excusa, hay que venir, porque la Escritura dice, congréguense. Algunos están cansados, otros tienen trabajo, de pronto hay trabajo pendiente, de pronto la distancia, son factores, y eso hay que entenderlo, hermanos. Pero si ustedes esos factores no le van a impedir que venga, porque hay que crecer en el conocimiento de la palabra, no solamente de manera personal en la iglesia, sino también de manera personal en sus casas. Y lo práctico, que es crecer en obediencia y en compromiso. Entonces lo práctico se refiere también a delegar, a encargar, a encomendar, recomendar funciones a los que quieren ser siervos y no solo servidores ocasionales. Ellos tienen que ver, por ejemplo, con los diáconos o las diaconisas que habla en Romanos capítulo 16. Los siervos y las siervas, ¿verdad? Van a tener que se les encargan labores en base a sus dones, sus conocimientos y su fidelidad. No es simplemente... por otras razones. Una de las características que debe marcar a los siervos de Dios o a la sierva de Dios es la gratitud, la acción de gracias, ¿no? ¿Cómo devuelvo lo que la iglesia me entrega en cierta manera? Hoy sí viene el ejemplo. Lo que recibo como misericordia de Dios en la iglesia, ¿cómo lo devuelvo? Hacia la misma iglesia. ¿Cómo? Primero con acción de gracias. Cuando no hay acción de gracias hay un problema en el corazón. Y eso siempre yo aprendí eso y lo aprendí de la manera más dura, por decir así. Porque tuve que aprender a dar gracias en medio de situaciones dolorosas. Y tuve eso que compartirlo con hermanos que después me apoyaron, ayudándome a soportar las pruebas por las que estaba pasando. Pero si no hubiera sido agradecido en ese aspecto, no supero esa situación muy particular. Entonces, hermanos, gratitud ante todo primero y servicio que se manifiesta. Terminamos con esto. 1 Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces los ancianos vamos a estar enfocados en eso, en lo práctico y en lo fundamental. Lo fundamental es la palabra y lo práctico es cómo empezamos a que todos se involucren en crecer como un cuerpo. Ese es el tercer bloque que vamos a tratar después de este que viene, la iglesia como un cuerpo. Le pido a Dios me dé la sabiduría que podamos entender, que puedan ustedes entender lo que significa estar en un cuerpo. Esto no es un concepto espiritual, no es algo, no es un concepto filosófico, es una verdad de Dios. ¿Qué significa ser un cuerpo? ¿Y qué significa que usted sea parte de un cuerpo? ¿Y qué significa que usted sea el bracito y no la otra parte, que sea una orejita y no otra parte? Espero en el Señor que seamos las partes del cuerpo. Bueno, y como dije una vez de forma jocosa, que sea usted la uña y no el uñero, ¿no? El que causa ahí, el que toca estirpar para sacar y que causa más dolor que satisfacción. No, hermano.
somos un cuerpo, y aquí por ejemplo están las foticos de los que son parte de este cuerpo local llamados Iglesia Santa María, y allá en la entrada pusimos una fotico también de los que son parte de este cuerpo local llamado Santa María, miembros de esta iglesia local, comprometidos con esta iglesia local, hermanos. Cada uno de ustedes tiene su labor, su función, investiguela, y el Señor se la va a mostrar, y vivámosla, hermano, porque de esa manera esta iglesia va a crecer. Mire, el Señor nos ha dado buenos hermanos los últimos meses, pero también eran buenos los que estaban antes, ¿no? Entiendan eso. Pero el Señor nos va a dar buenos, más buenos hermanos también, ¿para qué? Para crecer en amor, en servicio y en comunidad. Y el Señor, créame, nos puede traer más hermanos, pero si no estamos preparados, y la idea no es crecer, tener números, no es eso, esa no es la idea. Dios añade a la iglesia a los que Él va a añadir, pero es para cumplir o para practicar estos conceptos de ser un cuerpo, de ser un líder y de ser parte de una iglesia. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos. Vamos a terminar ahora. Y yo les quiero preguntar, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, amado Señor, te doy las gracias, Señor bendito. Te doy las gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad, Señor, de estar compartiendo tu verdad, Señor, sobre estos conceptos de liderazgo, Señor, y de ser la grey de Dios, Señor, en sus pastores, sus ancianos, sus guiadores, Señor. Pero también, amado Señor, en la responsabilidad de tu pueblo, la iglesia, de apoyar y de crecer en este concepto para entender, Señor, lo que significa ser cuerpos. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Te doy las gracias, Señor, por los amados hermanos fieles aquí presencial, más los amados hermanos fieles allí en Zoom conectados. Te doy las gracias, Señor, por las actividades de iglesia para este sábado, esta vigilia, Señor, que vamos a tener como un cierre de año, esperando que este año que viene pronto, Señor, sea tu regreso por tu pueblo, Señor, y también nuestro compromiso de iglesia de vernos el domingo para dar testimonio de fe en la reunión de la cena tuya, de la cena del Señor, para recordar el sacrificio de nuestro Salvador. Bendícenos ahora, Señor, y escucha nuestras oraciones, te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.